¿Cómo surgió este libro? Ganó premio Casa de las Américas, premio extraordinario en 2010. Eso fue un libro que salió de manera oportunista. Oportunista. Porque los españoles en Santo Domingo se pusieron a alentar a los esclavos para echárselo a los franceses, porque estaban en guerra con Francia. Está jugando con fuego. ¿Qué hizo España aquí cuando la Primera República? Alentó los levantamientos de esclavos para echárselo a la Primera República. Pero está jugando con fuego. Todos jugaron con fuego. Todos jugaron con fuego, exactamente. Bienvenido, Sergio Guerra Vilaboy, historiador cubano, autor de podríamos decir ya casi un centenar de libros. ¿Cuántos libros tenemos? No tanto. No tanto. A ver, yo tengo artículos de distinto extensión, pequeños artículos, ensayos, que por mi cuenta son más de 600. Libros, también libros pequeños, libros en coautoría o libros de mi autoría, pues pueden andar entre 30 y 40. 30 y 40. Quizás, Está bien, está bien. Es un buen número, ¿sí? Un buen número. La verdad, y te has comprometido con la historia de América Latina. Sí, todo lo que he escrito siempre, todas esas cifras que te acabo de dar, se refieren a libros sobre temas de la historia de América Latina. Y específica, sobre temas concretos de la historia de América Latina y también lo que ha sido la otra parte de mi horizonte de trabajo, que no es solo la historia de América Latina, sino la historia comparada de América Latina. Porque la historia de América Latina trato, aunque a veces tengo que profundizar en un país, en un tema, y he publicado, por ejemplo, mi primer libro fue sobre la patria de tu padre, sobre Paraguay. Sobre Paraguay. Ese fue mi primer libro como único autor. Tenía algunos anteriores en coautoría con otros colegas, pero mi primer libro de mi propia autoría fue un libro que quiero mucho y que ahora te cuento esa parte, que se tituló y se titula Paraguay de la independencia a la dominación imperialista. Y ese libro, de un país que no conocía entonces, cuando lo escribí incluso no conocía un paraguayo. ¿Lo conociste a través de los libros, de los documentos? Con los libros, después conocí Paraguay. Y conocí paraguayos, claro. Pero cuando escribí ese libro no había estado en Paraguay, ni había conocido ningún paraguayo. Ya yo incluso pensaba que los paraguayos eran una ficción, que no existían paraguayos, porque claro, Cuba, estamos hablando, en esa época no había relaciones diplomáticas con Paraguay, la dictadura de Stroessner. Sin duda pasaron revolucionarios por Cuba, paraguayos, pero yo no los conocí. Por lo tanto, para mí, no había visto nunca un paraguayo. En persona me refiero. Claro. Y bueno, ese libro que me trajo muchas alegrías, después más tarde, el de Paraguay, lo publicaron en Paraguay, esa misma edición. Y tu padre fue casualmente, que era paraguayo, lo digo para los que no lo sepan, quien me trajo ese ejemplar publicado en Paraguay, que le había llegado a sus manos porque también él estaba exiliado por la dictadura de Stroessner, sí. Pero le llegó el libro y me trajo, para mí, una sorpresa, que en el propio país donde yo escribí ese libro paraguayo para difundirlo en Cuba, lo escribí para los cubanos, pero que en Paraguay lo publicaran quiere decir que le dieron algún valor a ese libro y lo editaron. Para mí fue quizás una de las alegrías más grandes de mi vida de historiador. Pero bien, ¿a dónde íbamos? Hay, por lo tanto, en mi producción obras de ese corte escritas sobre un país, pero también lo que más me ha interesado es hacer comparaciones. Por ejemplo, ese libro que tú tienes en la mano, sí, es un libro que trabaja la historia latinoamericana comparada, que es en realidad, yo diría, lo más original quizás, por decirlo de algún modo. Claro, Jugar con Fuego es un libro que además tenemos el honor de publicarlo en Monte Ávila Editores. El honor es mío, en realidad. No, y la verdad es que, bueno, primero... Tú sabes que esa es una editorial de mis sueños. ¿De tus sueños? Sí, los que somos lectores de libros de muchos años, sí, una de las grandes editoriales que siempre uno dice, editorial es Monte Ávila. Cuando tú me dijiste que la iba a salir en Monte Ávila, eso era como un sueño que uno consigue. Y te voy a hacer otra anécdota. Hace unos días en La Habana fui a almorzar con el embajador de Ecuador en Cuba. Y le regalé el libro. Y cuando el hombre lo vio, me dice, editado en Monte Ávila. tiene su prestigio Monte Ávila. Exactamente. En América Latina. Esa fue una de las condiciones iniciales con las que se creó, se fundó, ¿no? Y se hace un gran esfuerzo en estos tiempos por tener libros como este, Jugar con Fuego,
Guerra social y utopía en la independencia de América Latina. Empieza con Haití, donde prácticamente debería empezar toda la historia, pero la gente la desconoce, ¿no? La gente no sabe el- el poder que tuvo en nuestros héroes, en nuestras revoluciones, en nuestra independencia, Haití. Pero tú lo vas llevando además, como dices, historia comparada. Suena muy aburrido decir historia comparada. Suena aburrido. Suena aburrido porque Yo pensaba que al revés, que era atractivo. atractivo. Bueno, Más bien todo creo lo que no voy a contrario. hablar más de historia comparada No entonces. hable más de historia comparada. No, lo digo en el sentido de que pareciera no tanto como era muy académico. Es decir, cuando uno dice la historia comparada es porque vas a trabajar dos grandes historias y van a hacer una... A ver, te voy a explicar A de ver. dónde viene lo de comparada. Si, yo soy ante todo profesor y yo siempre lo que escribo tiene un sentido para los estudiantes. Siempre estoy pensando en los estudiantes, cómo el estudiante se va a acercar a eso. Por ejemplo, ya que estamos en el tema de la guerra de independencia, Sí. ¿cómo tú le explicas a un estudiante las luchas por la independencia en América Latina? En la carrera sobre todo, estoy pensando en la carrera de los que van a formar como historiadores. También en la enseñanza general, pero ahora me estoy refiriendo a la enseñanza universitaria. ¿Cómo tú le explicas a un estudiante de la carrera de historia las luchas por la independencia y que pueda tener acceso a distintas versiones? Tendrías que publicar de cada país un libro, al menos, Claro. de la historia de la independencia de ese país. Hay países como Argentina donde hay en realidad dos historias nacionales, la historia oficial y una especie de contrahistoria, que es la historia revisionista. En todas partes de América Latina ocurre eso, pero en la Argentina son dos interpretaciones diametralmente opuestas. Quiere decir, de Argentina al menos tendrías que editar dos. ¿Qué estudiante se va a leer todo ese? No, ni tendría el tiempo, ni sería atractivo. Entonces, para tratar de resolver ese problema, por ejemplo, siguiendo con el mismo tema que me sirve para ilustrar lo que quiero decir, yo no puedo, incluso en los cursos que doy de historia de América Latina, darle la historia de cada país, porque es imposible que tú le expliques a un estudiante la historia de todas las repúblicas latinoamericanas. No te queda otra que hacer selecciones de temas que no puedes dejar de escuchar. Por ejemplo, la guerra del Paraguay, que es una guerra extraordinaria donde ese pueblo se inmola contra los invasores extranjeros en la segunda mitad del siglo XIX. Ese sí, porque ese es un episodio trascendente de la historia de América, entre otros muchos. Pero no puedes contarle toda la historia de Paraguay, ni toda la historia del Ecuador, ni toda la historia de Venezuela, no es posible. Claro. Además, sería aburrido, no lo entendería, se daría nombres y fechas y todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es el sentido comunicacional? ¿Cuál es el sentido pedagógico de esto? Tratar de que comprenda de conjunto la evolución del continente, y eso solo se puede hacer comparando a procesos históricos de latinoamericanos y ejemplificando con algunos casos. Por ejemplo, cuando yo hablo de la reforma liberal en la historia de América Latina, que fueron procesos que se dio en todo el continente y en Europa también. Escojo cuál, la de México, porque fue la más radical, pero al mismo tiempo es la reforma clásica. Yo no puedo estudiar cómo fue la reforma en Venezuela, cómo fue la reforma en Chile, cómo se hizo en Cuba, que son difíciles. Yo puedo hacer una introducción donde hable de esto, de la forma que lo estoy haciendo. Bueno, la reforma liberal no fue igual en todas partes, tuvo estas características, en unos lugares fue apenas perceptible, en otros provocó guerras civiles, y pongo por ejemplo y estudio el caso de México, que es, vamos a decir así, paradigmático. Claro. Y por eso trato la historia comparada, y por eso, aunque tú digas que es académico, bueno, pues puede ser que el término sea académico, pero tiene como objetivo hacer la historia más atractiva, hacer la historia más comprensible, y un poco es lo que buscaba con ese libro. El presidente Nicolás Maduro en estos días por el encuentro sobre San Martín y Bolívar en Guayaquil hace 200 años, tenía una preocupación, lo hizo públicamente, sobre lo que le sucedía a nuestra sociedad, que desconocía nuestra historia, que nuestros niños, nuestras niñas, los jóvenes desconocen lo que pasó con nuestra historia. Desconocen quién era San Martín, saben quién es Bolívar indudablemente, pero ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando con la historia? ¿Hay algo que nos está sucediendo en este planteamiento de la pedagogía con la historia? A ver, tú me lo enfocas de esa manera y yo te confieso que no lo había visto así, de la manera que tú me lo estás enfocando. ¿En qué sentido?
Yo sí sé los problemas que tenemos en Cuba con la enseñanza de la historia, que son esos mismos que el presidente, yo estaba en la clausura de este O sea, lo que coloquio. sucede en Venezuela también sucede en Cuba. Exactamente, fue mi primera sorpresa, porque como yo he visto desde lejos, no vivo aquí, pero he visto los énfasis que se pone en Venezuela con la historia y no conozco cómo es la enseñanza en general, pues no tenía una imagen. Cuando el presidente dijo de eso, lo primero que me vino a la mente fue, eso no sirve, lo que estaba diciendo Maduro, eso no sirve a Cuba como anillo al dedo. Tú le puedes preguntar a un muchacho lo mismo que le preguntaron, y usted sabe quién es San Martín, y probablemente tampoco sepa en Cuba quién es. Y eso nos llevaba a nosotros, los historiadores en Cuba, estamos muy preocupados con lo que está pasando. Y yo te diría que tiene que ver, viéndolo de la perspectiva en que tú me lo preguntas, que es de la perspectiva más general, que ni es siquiera solo la de Venezuela, ni es siquiera solo la de Cuba. Voy a empezar por ahí, la respuesta. Yo creo que estamos, en los historiadores tenemos que replantearnos las formas de comunicación con los jóvenes en general y con los estudiantes en particular. No podemos seguir dependiendo solo de los libros. De los libros, claro. No podemos seguir dependiendo solo de las clases, que eso está también cuestionado, y me voy a referir a eso después, sino que tenemos que aprovechar los medios modernos que no lo estamos utilizando. Otros sí lo hacen, pero nosotros, digo nosotros los revolucionarios, digo nosotros los latinoamericanos, nosotros tenemos que llevar a las redes nuestra historia, en los códigos en que están los jóvenes hoy. ¿Dónde están los jóvenes hoy? En los celulares. ¿Dónde están los jóvenes hoy? En las redes. Yo cuando estoy dando una clase sobre un tema que puede ser controvertido, o a veces que no son temas controvertidos, porque hay también muchachos muy inquietos, yo me doy cuenta que lo primero que hacen ellos en el aula o fuera del aula es sobre el acontecimiento que yo mencioné, lo buscan. Eso significa un primer reto. Lo que tú estoy diciendo, ellos lo están confrontando con una fuente directa. Me puedo equivocar en una fecha y inmediatamente el estudiante, profesor, pero aquí dice que eso no fue el día que usted dice. Y puede haber sido un lapsus mío, o puede que no. Puede que yo me equivoque, o puede incluso que la fuente que le está leyendo esté equivocada. Todo eso puede pasar. Pero te indica que están confrontando eso. ¿Y cuál es el primer problema? Que nuestra visión de la historia, la nuestra, la visión antiimperialista, la visión revolucionaria, la visión de la historia de los de abajo, que es la que queremos, esa historia está deficitaria en las redes. Son otros las que han escrito esos temas. E incluso hay temas que se manipulan en forma habilidosa por determinados autores para llevar un mensaje. Por ejemplo, puede ser en la historia de Venezuela, no se habla de las grandes batallas de Bolívar o del programa social de Bolívar, estoy hablando en sentido general, pero sí a lo mejor te encontrarás trabajo en las redes rápidamente, sobre la entrevista de Miranda y Bolívar, y entonces especulan, o ahora mismo sobre la entrevista de Guayaquil y cómo fue un desencuentro y cómo Bolívar en su endiosamiento o en su aspiración de ser un hombre súper conocido minimizó a San Martín, lo cual es totalmente falso, pero eso es lo que predomina en las redes. Claro. Entonces nosotros, y la red además no es poner ahora un artículo y subirlo a la red, no se trata de eso, se trata de escribir en los códigos de la red. Yo eso lo experimenté, creo que tú viste alguno de esos e incluso sacaste alguno por acá, en un periódico digital que lamentablemente ya no desapareció después de la pandemia, en los finales de la pandemia, precisamente por consecuencia de la pandemia, que se hacía en México y donde yo tenía como una especie de columna, donde yo publicaba, y tuve que aprender a hacerlo, en 2 o 3 cuartillas, un artículo sobre un tema que fuera interesante y que pudiera atraer a los jóvenes. Me obligó primero a darme cuenta que yo no puedo escribirlo todo en un artículo. Tengo que ir a lo esencial y al mismo tiempo hacerlo atractivo para que la persona le llame la atención el título y lo lea. Y yo creo que esa experiencia que yo tuve con eso, me doy cuenta que tenemos que mover a los historiadores y a los que escriben sobre historia en esa dirección para llegar a los jóvenes. Ese es un aspecto del problema. El otro aspecto del problema, que ya tiene que ver, por ejemplo, cómo se enseña la historia en Cuba, es que hemos terminado haciendo una historia maniquea, una historia en blanco y negro, donde los próceres son casi dioses y nunca cometieron errores. Evitamos los temas controvertidos, evitamos las contradicciones en la historia, damos la historia como si fuera las matemáticas. Estoy hablando de Cuba. 2 por 2 son 4. Esto pasó y esto fue lo que ocurrió, porque esto fue lo que pasó. Y entonces, eso con otros problemas de que el profesor
no logra atrapar al estudiante con su discurso por ese mismo maniqueísmo, por esa pretensión de hacer una historia marxista que no lo es ni siquiera marxista, porque lo que trata todo de encadenarlo como causas y consecuencias y lo reduce a esquemas. Todo eso ha llevado, junto con otros factores que sería largo de abundar, pero me parece que esta es la esencia, ha llevado a que los estudiantes la historia no les atraiga, porque es una materia aburrida, es una materia donde no pasa nada, donde todo es color de rosa, donde el héroe es como Jesucristo, que nació en el pesebre y ya sabía todo lo que iba a pasar después, nunca tuvo problemas y llegó a ser el gran héroe. Entonces, esa historia no es en primer lugar la historia real, porque la historia real está llena de contradicciones, no es una historia rosa, no es una historia de unidireccional, pudiéramos decir, donde cada día había alternativas que se iban resolviendo y que esa, además de que es la verdadera historia, engrandece más a las figuras históricas, porque cuando tú le explicas el contexto y muestras las contradicciones, decides cómo Bolívar, por ejemplo, a pesar de todos los reveses que tuvo a lo largo de su vida, por eso él se autodenominaba el hombre de la dificultad, logró imponerse. Si tú cuentas como Bolívar siempre hubiera sido el vencedor y que eso era porque era un hombre predestinado, como a veces lo he visto en malas series televisivas, una que anda por ahí de Netflix, por ejemplo, que es totalmente, es quizás atractiva para el público, pero es una historia falsa sobre Bolívar, pues entonces eso puede perder el atractivo. Claro. Entonces, y aparte no es la verdadera historia. Entonces, eso yo creo que son problemas que tenemos en este momento, en Cuba me refiero, en la forma de mostrar la historia. Y a veces el exceso de menciones de un tema. Yo pongo el ejemplo, cuando hablo de esto, que lo hablo mucho, porque es como casi mi obsesión en este momento, allá en La Habana, es como una canción. A ti te puede gustar mucho una canción. ¿Qué canción más linda? ¿La quieres oír una, otra vez y otra vez? Pero cuando te la ponen por la mañana, por la tarde, por la noche, te la repiten, a la vuelta de 10 días, aborreces la canción y no la quieres oír. Y un poco eso nos pasa, ya no en la enseñanza en Cuba, sino en la divulgación. Un mismo acontecimiento presentado de la misma manera, repetido, te lo dicen en la escuela, te lo dicen por todos los medios de difusión, todos los días, a todas horas, a lo largo de los años, y llega un momento que tú no quieres, huyes espantado de ese tema, porque te lo están contando siempre igual, siempre con la misma orientación. Entonces, así no atrapas a nadie, al contrario, produces que te llegas estoy pensando en los jóvenes, a considerar que la historia es una cosa aburrida, que la historia ¿para qué sirve? Que la historia es nada más que la historia de santos. Entonces, esa no es la verdadera historia, esa no es la forma de llevar a los estudiantes en las aulas la historia, ni es la forma tampoco de divulgarla en las redes, porque además ni siquiera la divulgamos en las redes, sino divulgarla solamente en la forma tradicional. Hay que ampliar la perspectiva, ponerlos al día, me refiero a los historiadores, que estamos todavía atrapados por los viejos mecanismos. Tú publicas ese libro, ¿quién lo lee? A duras penas los amigos de algunos historiadores, pero nosotros tenemos que ganar esa batalla de que la historia, la verdadera historia de nuestros pueblos, la verdadera historia de nuestros países, llegue a los jóvenes. Y eso no se dice muy fácil, pero es difícil de conquistar. El historiador prefiere hacer un libro, erudito y demás, que también hay que hacerlo, porque hay que esclarecer los temas históricos, la investigación es lo que permite renovar el conocimiento que tenemos sobre aquellos acontecimientos. Pero tanto más importante es cómo esos resultados se los trasladamos a los jóvenes. Veo que te has apasionado y te apasiona todo esto y además, cuando uno lee Jugar con Fuego, y la verdad es que siempre los libros de historia, no siempre, es casi que algo que sucede con algunos libros de historia que son aburridos, que más bien no ayudan a la lectura, pero aquí se nota un lector, aquí se nota a un escritor. Es decir, tu libro, este en particular, se lee como una novela. Bueno, te lo agradezco Se mucho. lee como una novela porque va contando la historia, los pasos,
qué está aconteciendo en cada país, cómo se cruzan esas historias, eso que tú llamas comparada, cómo se cruzan esas historias y cómo logras tú llegar a contar lo que está sucediendo en el continente, en pocas, en pocas páginas prácticamente. Te puedo decir algo sobre eso. La historia comparada, que tú criticas el término, pero la historia comparada a veces te permite ver lo que otros no ven. Y te permite, al tú comparar procesos, puedes ver elementos que a veces, si haces tu historia nacional con orejera, sin ver lo que pasa en los lados, te lleva a conclusiones que pueden ser falsas. Por ejemplo, en Cuba, siempre yo de niño leí, y están los libros ahí menciono eso. Esto que estoy diciendo está en el libro. Decía que la conspiración que se llama en Cuba de Román de la Luz en 1810 era una conspiración independentista que abortó y fueron detenidos y demás. Y yo, cuando estoy diciendo la historia comparada, digo, pero ¿cómo es posible que Cuba, que además los historiadores cubanos dicen que la conciencia nacional en Cuba estaba retrasada con relación al resto de América Latina? Porque nosotros nos fuimos a la independencia junto con los demás países latinoamericanos. Esa es la conclusión tradicional. Los libros de historia en Cuba dicen eso. Y lo siguen diciendo. No, esta fue la primera conspiración independentista y 3 páginas después te dicen que Cuba no va a la independencia con los demás países latinoamericanos porque la conciencia nacional estaba retrasada. Cuando yo estudio la historia del continente, digo, pero señor, ¿cómo usted va a decir semejante barbaridad? En 1810 nadie iba a la independencia. La junta que se crea aquí en Caracas, como todas las que se crean en el continente, es una junta que es en ese momento para rechazar a los franceses y la soberanía francesa. Que hay personas allí que abogaban por la independencia, léase Francisco de Miranda o léase Simón Bolívar, eso no significa que esa junta, ese movimiento fuera independentista. Y en Cuba, aún más atrás, porque aquí tuvieron a Miranda. Miranda por algo se le llama el precursor, porque estaba por delante de su generación. Y por lo tanto hizo proselitismo y aquí por eso, no por casualidad, el primer gobierno independentista, o sea, la primera proclamación de la independencia, no por casualidad, el 5 de julio de 1811 es en Venezuela. Y no por casualidad, Bolívar dice, José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, escribió Venezuela, donde nació América, donde un cura de un rayo de la palabra echó al mar la corona española. Así, efectivamente, aquí empezó ese proceso. Pero en Cuba era diferente. En otros países demoró más tiempo. En Río de la Plata no proclaman la independencia hasta 1816. Ya había habido sangre derramada y era otra la dinámica. Entonces, en Cuba esa conspiración, en realidad, no era independentista. Ahora, hay un individuo allí que viene a Venezuela de esa conspiración, Joaquín Infante, es auditor de guerra con Bolívar ahí en Puerto Cabello. Aquí se impregna de ese espíritu independentista y elabora de su puño y letra e imprime en Caracas la primera constitución de Cuba. Pero eso no significa que aquella conspiración fuera eso. Claro. Eso es ese hombre que se radicaliza, por decir eso, ese aspecto. Y con relación a la conciencia nacional, pero en Cuba probablemente había más conciencia nacional que en otros países de Hispanoamérica. Por ejemplo, Uruguay, que fue colonizado en el siglo XVIII, porque era un territorio que no había poblado realmente en el siglo XVIII, y proclama su independencia, producto de otras circunstancias, en 1828. Por lo tanto, son las circunstancias y es la historia comparada lo que te permite advertir estas cosas, de que hay que valorarlo en esa perspectiva para comprender la justeza de estos procesos y no que estuviera retrasado por otras circunstancias. La historia comparada, por lo tanto, te ayuda a entender mejor lo que otros no ven. ¿Cómo surgió este libro? Ganó premio Casa de las Américas, premio extraordinario en 2010. Eso fue un libro que salió de manera oportunista. Oportunista. Porque venía el bicentenario de la independencia y la Casa de las Américas convoca un concurso de ensayo para un libro que tratara el tema de la independencia hispanoamericana. Y yo me dije, bueno, si ese es un concurso, yo vivo en Cuba, pues lo lógico es que presente algo. Me acuerdo que el presidente de la Casa de las Américas, un conocido poeta ya fallecido, Roberto Fernández Retamar, me llama para que yo fuera jurado de ese concurso. Y yo le dije, doctor, me encantaría, pero yo es que estoy escribiendo algo para presentar. Y dice, no, está bien.
¿Le dijiste doctor a Roberto Fernández Siempre, Retamal? siempre le dije doctor. Él era profesor de letras. Claro, no, está bien, porque generalmente se le dice poeta, ¿no? No, Ese es hombre, es un título que prefieren los poetas al de ya que tú me doctor. preguntas eso, lo curioso es que yo, al principio, cuando éramos más jóvenes, él es de una generación mucho mayor que yo, pero yo lo trataba de Roberto. Y cuando pasó el tiempo, tomé conciencia que como lo voy a tratar de Roberto, y empecé a tratarlo de doctor. O sea, tuve esa evolución en esa dirección. En otros casos fue a la inversa, como un amigo de Venezuela, que fue Francisco Pividal, Claro, que fue el primer embajador de la revolución aquí, que fue maestro aquí, fue profesor sí, aquí claro. y fue mi maestro también. Y tiene ese libro fabuloso de Bolívar, precursor del antiimperialismo. A Pividal fue una evolución a la inversa. Lo empecé tratando de doctor y terminé tratándolo de tú porque nos decimos tan amigos que ya era Claro. imposible que en una conversación de amigos yo lo tratara de doctor, a pesar de que era mucho mayor también. Está bien. Entonces fuiste a... Entonces escribí eso para ese concurso y me planteé, bueno, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo escribir que sea, bueno, que pueda ganar un concurso, que tenga atractivo para un público amplio, siempre pensando en un público amplio? Y dije, bueno, yo lo que voy a volcar aquí es muchas de estas ideas de cómo, de que se entienda la historia latinoamericana, una dinámica relativamente fácil para un lector que llega al lector medio y al mismo tiempo que ponga sobre la mesa y destape temas como el que estaba comentando. Por ejemplo, eso es un mito en la historia latinoamericana, el mito del Bicentenario. 1810 es la fecha del Bicentenario, cuando en el 1810 nadie, en ninguna parte, ni aquí, proclamaron la independencia. En el 11, en el 12, en el 13, en el 14. Pues es un capítulo explicando eso. Aquí en el capítulo 3, por ejemplo, y para Sí. mostrar un ejemplo de lo que yo hablo, que es como si leyeras una novela, como si leyeras algo que te da placer esta historia. Son los intertítulos. En el dilema, por ejemplo, dice, ¿hasta cuándo esperamos? Después continúa con uno que dice, el vestido ridículo y pantomímico. Pantomímico. Es decir, todos tienen un atractivo, tienen una seducción. Voy tienen para ahí. Muy bien. Eso también va por lo mismo. Cuando estoy de salón del libro, digo yo, pero bueno, ¿cómo son los subtítulos? O sea, ¿cuáles son los títulos de los capítulos? ¿Y cuáles son los títulos de los epígrafes? O sea, ¿qué epígrafos voy a poner a los subtítulos de los temas? Y pensé, si yo quiero concursar y voy a aparecerme con lo tradicional de ponerle causas de la independencia, el movimiento juntista, ya de entrada perdí la guerra, porque ya está ahí lo tradicional. Entonces, ¿qué pensé? Bueno, voy a sacar de los mismos documentos que estoy utilizando y que estoy citando, o sea, las frases salen del propio capítulo, pero de los documentos históricos. Entonces, tengo que ir al documento y decir, este capítulo trata esto, de los documentos que yo tengo, ¿cuál me sirve para el título? Quiere decir, y te voy a poner un ejemplo, quizás lo encuentres ahí. Cuando yo estoy explicando en un epígrafe de un capítulo por qué la élite cubana no quería, tendría que hacer una explicación histórica que no voy a hacer aquí, No. pero bueno, tengo que decirlo sucintamente. Cuando termina la revolución haitiana exitosa, España pierde, pero había habido durante el proyecto, durante la guerra revolucionaria, algo que comúnmente no se conoce. Muchos generales negros esclavos y sus tropas sirvieron al lado de España, porque España les dio la libertad a ellos, no a todos los esclavos, a los que servían bajo las órdenes, y les permitió el ascenso oficial. Eran generales, entorchados. Y eso cuando la revolución haitiana triunfa, España se ve obligada por la paz de Basilea a sacar de ahí a esos oficiales negros y a sus tropas que han luchado junto con ella, pero son tropas y oficiales que están al servicio de España. ¿Y para dónde los va a mandar si los tiene que sacar de Santo Domingo para La Habana? Y la élite de Cuba se niega a eso. Y escriben un documento, la aristocracia habanera, al capitán general diciéndole, no puedes traer aquí a esas víboras que vienen bañadas en sangre y que van a hacer proselitismo en el país y van a provocar un levantamiento de esclavos. Entonces, ese epígrafe se llama esas víboras ensangrentadas o algo así, habría que buscar cuál es ese título exacto, pero eso viene del documento de la aristocracia habanera. Entonces, claro, eso hace el libro, me parece a mí, más atractivo, te lo ubica más en época y mira, tú mismo te lo has advertido y te ha llamado la atención. Por eso ahora, ese libro que estoy terminando, que es, ahora tú me hablaste antes de entrar en cámara, me hablaste algo de historias extraordinarias, y es eso. Yo escribí esos articulitos sueltos que mencionaba,
sobre episodios poco conocidos de la historia, quizás para la historia del país sea conocido. Por ejemplo, uno de los que más llamó la atención fue que yo hice uno de esos trabajos sobre la colonización alemana en Venezuela. Eso tuvo un exitazo, porque eso se conoce poco. Quizás en Venezuela sí, pero fuera de Venezuela no. Y entonces ese tipo de articulitos, y entonces ahí tuve el mismo problema. ¿Cómo le pongo, cuando los clasifico y los organizo, qué título le pongo a los capítulos? Volverle a poner lo tradicional, no puede ser. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Que es con lo que estoy trabajando. Fui al Canto General de Neruda, que hace un recorrido poético de la historia de América, y entonces fui extrayendo estrofas del Canto General que me justifican el contenido de los trabajos que agrupé en ese capítulo. Gracias, Sergio, por haberle dado a las formas del libro y ponerlo al servicio de la historia. Te lo agradezco mucho.